Hola mundo, vamos con la pregunta número 26 del modelo PSU de Matemáticas 2019. Una pregunta donde nos dicen ciertas condiciones para dos valores que no los conocemos, que son m y n, nos dicen que son reales y positivos, y además nos dan su orden, que es a los que nos vamos a aferrar para poder resolver todo esto. Parece una cuestión súper inofensiva, pero nos puede entregar toda la información necesaria para resolver estos tres enunciados. Lo que no quiero es que le den valores a las letras. Tal vez les pueda servir en algún ejercicio, pero hay otros en que van a encontrar ciertos casos en que darle valores les va a funcionar y en otros que no les va a funcionar, quitándole la generalidad a las respuestas. Entonces, por ejemplo, si preguntan cuáles son siempre verdaderas, pueden encontrar casos en que sí, van a decir, ah, ya, ganamos. Pero no, pueden haber casos que generalmente pueden darse los negativos, los números entre 0 y 1, en que hay cosas que no se cumplen. Así que nos vamos a aferrar siempre de manera genérica a esta desigualdad. ¿Qué podemos sacar de esta afirmación inicial? Ya, nos dicen que m es mayor a n. Lo que nosotros podemos también decir es que m menos n es mayor a 0 si nosotros restamos por n o pasamos restando este n para allá. Que m menos n es mayor a 0 y de esto podemos desprender dos cosas importantes. Que m menos n es positivo, porque es mayor a 0, y además de que no es 0. Bueno, se puede desprender de esto mismo, de que al ser positivo no es 0, porque siempre es mayor a 0. Así que no vamos a tener ningún problema en la inecuación si nosotros dividimos por m menos n, porque no va a ser ni 0, es decir, no va a afectar el denominador, porque recuerden que no puede haber un denominador 0, y eso puede ser una de las restricciones que pueden arruinar esto cuando uno le agrega números, pero aquí nos aseguramos de que esto no es 0, y además que si pasamos dividiendo esto o dividimos por un m menos n, no se va a alterar el signo de la ecuación porque sabemos que esto sí o sí es positivo. Es decir, esas informaciones son súper importantes y son súper clave a la hora de establecer generalidades. Por ejemplo, en el enunciado 1. En las fracciones se cumple que si el numerador es mayor al denominador, entonces, si pasa este caso, la fracción va a ser mayor a 1. En el caso contrario, si el numerador es menor al denominador, entonces la fracción va a ser menor a 1. Menor a 1. Y mayor que 0 en caso de que ambos numerador y denominador sean positivos. ¿A qué quiero llegar con esto? De que aquí justamente estamos comparando con el 1. Entonces, para que esto se cumpla, para que lo de la izquierda sea efectivamente mayor que la de la derecha, se tiene que cumplir que el numerador sea mayor que el denominador. Uno a simple vista puede ver como, tenemos el mismo número positivo m, que le estamos sumando otro número positivo, y esto debería ser más grande que si tenemos el número m y le restamos este mismo número que estábamos sumando antes. Es decir, aquí del m avanzamos hacia adelante y de aquí del m retrocedimos al quitarle n. Es decir, así a simple vista podemos ya ver que el numerador es mayor que el denominador. ¿Cómo comprobarlo? Nosotros podemos aferrarnos a algo que ya conocemos. Por ejemplo, si tenemos que m y n son reales positivos, significa que perfectamente podemos decir que n, que es un real positivo, es mayor a su contraparte, que es negativa. Por ejemplo, el 2 es mayor al menos 2, el 3 es mayor al menos 3. Esto siempre se cumple, de que un positivo es mayor a su contraparte negativa. Y si a esta inecuación nosotros le sumamos m a ambos lados, vamos a tener que m más n efectivamente es mayor a m menos n. O sea, con esto ya comprobamos que el numerador va a ser más grande que el denominador y efectivamente se va a cumplir que esto va a ser mayor a 1. Así que con la 1 ganamos porque esto sí está correcto. Voy borrando porque quiero hacerlo ahí mismo en la alternativa, el enunciado 2 y el enunciado 3. Ya ganamos con esta de que esta sí es correcta. Para comprobar el enunciado 2, vamos a trabajar desde esta misma expresión. Tenemos desde el inicio del ejercicio esa inofensiva expresión que nos dice que m es mayor a n. ¿Qué pasa si nosotros elevamos a menos 1 esta expresión? Vamos a tener un 1 partido en m y un 1 partido en n. ¿Por qué aún no pongo el signo de la desigualdad? Porque aquí pasa algo súper interesante. Si nosotros tenemos un orden en los números reales positivos,
por ejemplo, que el 3 sea mayor al 2, si nosotros evaluamos sus recíprocos, es decir, damos vuelta a esta expresión como 1/3 y 1/2, se pueden dar cuenta que esto cambia el signo de la inecuación. Al elevar a -1 los positivos, cambiamos el signo de la inecuación porque 1/2 es mayor a 1/3. Y esto va a pasar en general con los números reales positivos. Así que si nosotros invertimos, elevamos a -1 la expresión original, vamos a tener que invertir el signo de la desigualdad. Y ahora, ¿qué nos falta para llegar a esto? Ambos tienen expresiones negativas, así que podemos multiplicar por -1 esto, por -1, teniendo cuidado nomás que cuando multiplicamos o dividimos por un número negativo, el signo de la inecuación también se altera. Esto igual se puede ver en un ejemplo cotidiano en que un 3 es mayor a un 2, pero al contrario, el -3 es menor al -2. Es decir, si multiplicamos por -1 esta expresión, se cambia la orientación de la inecuación. Así que volvemos con la orientación original de que apunta hacia el lado izquierdo. Es decir, que el lado izquierdo es mayor al lado derecho. Y esto va contrario a lo que nos dice el enunciado, porque aquí justamente dice que -1 partido en n es mayor a -1 partido en m. Es decir, todo lo contrario, así que es incorrecto. Y ahora, vamos a dejarlo ahí nomás porque me flojera borrar. Si tenemos la expresión, de nuevo trabajamos con la expresión original, o sea, fíjense, de esto es súper poderoso para poder resolver esta expresión y sacar generalidades. Tenemos esta expresión original, pero ahora no vamos a pasar restando el n, sino que vamos a pasar hacia la derecha restando el m. ¿Para qué? Para llegar a algo igual al denominador y ver cómo se comporta esto. Podemos pasar restando el m y vamos a tener que 0 es mayor a n menos m. ¿Qué quiere decir esto? Que esta expresión es negativa. Negativo. Entonces, si es negativo y estamos dividiendo un 1 partido en n menos m, es decir, estamos dividiendo un número positivo en algo negativo, esta expresión siempre, este resultado, nos va a dar algo negativo. Si es un positivo dividido en negativo, siempre es negativo. Así que podemos decir con toda seguridad de que ese enunciado, es decir, el 1 partido en n menos m, es un número negativo, o lo mismo de decir que es menor a 0. Así que esto también siempre se cumple y viene siendo la alternativa D. Se fijan que esta información nos dio prácticamente todo lo necesario para poder sacar estas desigualdades. Por favor, no reemplacen con números porque esto puede prestarse para errores de generalidades y pueden llegar a la alternativa incorrecta. Cualquier duda lo dejan en los comentarios y nos vemos. Chau, chau.